Uno está siempre perfectamente revelado a sí mismo. Su propia sensación le revela. Dice Nisargadatta Maharaj, la consciencia es la prueba de su realidad. Y yo diría más bien la consciencia es la prueba de que ella no estaba. Cuando uno se da cuenta, ella no estaba, entonces se ha dado cuenta de todo. Solo eso sabe, la consciencia no está. Eso es uno mismo. Su propia sensación de ser le revela a uno la sensación de ser. Una purulencia intensa se siente llenando todo. Pero tiene esa peculiaridad. No estaba. Y eso se ve de manera inmediata. A pesar de que parece llenarlo todo. Yo, que soy sin sensación de mí mismo, sé que ella no estaba. Para aludir a mí o indicarme debo decir yo. Pero la exclamación yo es una exclamación. Es como el que dice ay. Yo no se exclamaba. Es totalmente falso. No había esa primera persona, autoprimera persona. Yo no era el principio ni el fin de nada. La palabra yo es una palabra. En inglés es I, en francés es moi. Indica algo, indica como una flecha apuntando a mí. Pero esa flecha apuntando a mí no estaba. De modo que yo nunca había dicho yo. Ni se había visto jamás ningún mundo. Ese es el estado verdadero. No necesita ningún esfuerzo para ser reconocido. ¿En qué consiste la sensación de mí mismo? Esta sensación que no estaba, se insiste en qué consiste. Se siente como deseación intensa. En las doctrinas hindúes se habla de Sat Chitananda, que significa existencia, consciencia, felicidad, o ser, conocimiento, felicidad. Y desde la sensación de mí mismo, trastornado por completo, por este alcohol, aparece algo que yo llamaría desear ser, desear saberlo y desear sentirlo. Y en eso consiste la sensación de mí mismo, que tiene un triple aspecto: que dure, se anhela, existir. Pero eso no es suficiente, porque ¿qué es una existencia sin saberlo? Se anhela saberlo. Pero eso no es suficiente, porque ¿qué es yo sé si no experimento?
Y entonces se anhela sentirlo, sentirse. Uno no se da cuenta de que eso es el efecto de un alcohol, una suerte de ebriedad, que no estaba. Eso es lo que hay que hacer hincapié. No estaba. Y descubrir por uno mismo en sí mismo cómo es uno cuando esa sensación de mí mismo no está. Ahora. Entonces, inmediatamente recupera el reposo. Para eso se hacen las proposiciones. Esto es un lenguaje descriptivo. Porque claro, uno piensa que tiene muchos valores por el hecho de que la vigilia está presente. Él mismo se valora como yo y con respecto a ese yo todo gira. Yo es un valor, algo valioso. Con respecto a él gira todo. Si le quitamos, todo desaparece. Le decía a alguien, todo es una suerte de roña adherida alrededor del concepto o idea yo. Esa exclamación que no se exclamaba. Ahora bien, la sensación de mí mismo, esta embriaguez, la sensación de mí mismo, conciencia o conocimiento de mí mismo, me conoce ella a mí. ¿En qué lugar me toca? A ver, digo, voy a ver, se siente la sensación, hay reversibilidad, es reversible, se siente, bien, me siente ella a mí. ¿Qué siente ella que yo soy? La sensación. Me toca en algún punto sensible. Tiene la sensación de mí mismo manos de manera que me toque. ¿Es capaz ella de encontrarme? ¿Es capaz ella de verificarme? El conocimiento de mí mismo, y no hay otro conocimiento. ¿Me conoce él a mí? ¿O soy yo el que dice, primero yo, y después soy, y después esto o aquello? Si quitamos el yo, si esa sensación de mí mismo recede adentro de mí, adentro de su origen, si la sensación de mí mismo cesa de ser sentida, ¿en dónde cesa de ser sentida? Algunos sabios dicen, la sensación de mí mismo puede irse. Pero ya ante esas proposiciones me asombro, porque digo, ¿puede irse dónde? ¿Ha visto alguien la sensación de sí mismo apartarse de él un solo instante y decir, te dejo? Te dejo ahí. Entonces no comprendo cómo dicen, si la sensación de uno mismo se va, si la consciencia se va. ¿A dónde? La consciencia, la sensación de mí mismo, el conocimiento de mí mismo, la felicidad o la infelicidad de mí mismo no son independientes de mí. No tienen ninguna independencia.
¿En qué grado son reales? No son ni reales ni reales. Son reales solo en la medida en que están siendo sentidas. Una sensación que jamás se ha sentido no tiene existencia. Una sensación de mí mismo que no está siendo sentida no tiene existencia. Yo no sabría que yo soy. No se exclamaría yo. No se exclamaría yo, ni detrás soy, ni detrás esto o aquello. ¿Qué soy entonces? ¿Cómo es ese conmigo con quien absolutamente nada era? Porque al decir conmigo, absolutamente nada era conmigo, estoy diciendo que la sensación de mí mismo no estaba. Y yo lo sé, lo veo. Este conocimiento mismo, lo sé, lo veo, tampoco estaba. Aún es más sutil mi conocimiento. De manera que yo es una exclamación, es una palabra, indica algo. Yo, la primera persona. Lo dice la palabra, la primera persona, lo primero de todo. En algunos lugares dicen yo, es el nombre más alto de Dios. Luego, si eso se siente aquí, se siente y se exclama aquí. Antes de haber aceptado la forma, antes de haber aceptado las cualidades y los atributos, y sin embargo es un concepto. ¿Qué quiere decir? Como cuando se deposita sal en la lengua. No había nada y de repente uno dice, salado, salado. La palabra no es lo que se está sintiendo. Lo que se está sintiendo es sin palabra. Sin forma. Y sin embargo es grosero porque está siendo sentido. Y lo que lo siente es más sutil, más fino, imperceptible. La sensación no se vuelve sobre sí misma y me sorprende diciéndome, ahora te he pillado, te siento. Eso no ha ocurrido nunca. Aunque sea el placer más intenso o el dolor más intenso concebible, no se vuelve sobre sí mismo y me dice, te siento. Pero me revela, como se ha dicho al comienzo. Me revela. ¿A quién me revela? A mí mismo. Yo quedo completamente revelado. ¿Qué quiere decir revelado? Me conozco. Sé quién soy. No lo podré poner en palabras. Ya es difícil poner en palabras la primera persona, yo, por simple que parezca. Porque ¿qué nombra yo?
El cuerpo, tal vez, como dicen. Dice el cuerpo yo. La consciencia. Dice la consciencia yo. La consciencia universal, que son palabras que se usan en la jerga. Dicha espiritual. La consciencia universal dice yo. Dios dice yo. ¿Alguna vez a alguien le ha oído decir yo? Todas estas son palabras y son mudas. No dicen nada. No nombran nada. Nombran lo que quiera, que uno quiera concebir que nombran, pero no nombran nada. Eso está muerto. ¿Qué quiere decir muerto? Un concepto, una concepción, algo que uno ve en su mente, en su conceptualización. Es algo que está siendo visto, algo que está siendo comprendido, pero no es reversible, no se vuelve sobre sí mismo y nos dice jamás, te comprendo, te veo. Eso es una imposibilidad absoluta. De tal manera que lo que queda revelado con la sensación de mí mismo, que ella misma es conceptual, aunque sea un concepto sentido, a lo que apunta, esa es conmigo, con quien absolutamente nada era. Eso sí sabe. Aunque sea solo circunstancial debido a la presencia de este estado de nacimiento. Y digo circunstancial y digo bien, saber que yo soy es totalmente circunstancial, una anomalía, debido a una ebriedad. Ahora lo que se llama el cuerpo rebosa hasta la coronilla de ebriedad yo. Es como haber bebido mucho alcohol. Se tiene una tontuna, una ceguera. Una euforia falsa y uno no ve. Todo huele. En este supuesto cuerpo, todo huele a yo. Y eso ofende. Yo, lo que nombra yo, no estaba, no se decía absolutamente nada, no se exclamaba yo. Y mucho menos yo quiero, y mucho menos yo no sé, y mucho menos yo sé. Todas estas palabras nombran. Lo que nombran no nos ve. Yo me veo a mí mismo. Es una proposición falsa. Yo me veo a mí mismo. ¿Cuánto soy yo? Es un juego de palabras que encierra una proposición falsa. Es mucho más rotundo decir, me ve la consciencia a mí. La consciencia es lo más importante. Aquí se ha dicho en alguna ocasión, ¿de qué me sirve a mi ser si no lo sé? Una proposición bien clara de las finalidades. ¿De qué me sirve? Siempre el sentido del beneficio,
que denuncia esa pequeñez y esa miseria increíble a la que se reduce uno mismo cuando acepta que Él es un nacido. ¿De qué me sirve a mi ser si no lo sé y si no lo saboreo? Ciertamente, el reposo está en lo natural de uno. Y lo natural de uno es no saber yo. Y eso había durado no puede decirse la palabra, cada uno lo ve dentro de sí. Y eso había durado siempre. Porque el tiempo comienza con la consciencia de yo. Fuera de la consciencia de yo, el tiempo no tiene garra, poder, no existe, no hay nada de tal. Entonces había durado siempre. ¿Cómo lo sé yo que había durado siempre? Que yo no sabía yo, que no sentía yo, que no había sensación de mí mismo. ¿Cómo lo sé? Por lo que he dicho antes, la misma sensación de mí mismo revela que ella no estaba. No que ella lo revele de una manera voluntaria, sino que yo me doy cuenta. No estaba. Y me doy más cuenta aún de que en el instante en que ella no está, yo ya no me doy cuenta de si ella está o no está. No hay nada. Absolutamente nada. Y lo que nombra conmigo es ese innombrable, imposible de atrapar. Ni necesidad de atraparlo tampoco hay ninguna. Uno es lo que es. Y eso no puede ser cambiado ni modificado jamás. Si la sensación de mí mismo fuera real, estaría siempre conmigo. Siempre. ¿Qué quiere decir siempre? Yo no estaría al alcance de mi conocimiento el tiempo desde el cual la sensación de mí mismo está conmigo. ¿Quién puede concebir eso? Todo el mundo retrocedería. Sin embargo, algunos por un momento dicen puede ser soportada, pero se engaña. Es un tosigo. Hace creer lo que no existe. Que uno nacido iba a morir. Que uno no sabe quién es. Que uno no se encuentra. Hay proposiciones equívocas en algunos sabios, como por ejemplo cuando la conciencia se comprende a sí misma,
entonces usted está fuera. La conciencia no se comprende a sí misma nunca, ella es algo totalmente inerte. No hay esos escalones, no hay ningún escalón a uno mismo. Uno mismo no ha descendido jamás. Solo debe darse cuenta. Solo debe darse cuenta. Y es una suerte de clic de que la conciencia no estaba. Eso es claro, evidente. Y uno queda completamente autorrevelado a sí mismo. Se ve que no había yo. Como no había yo, no había el uno. Como no había el uno, no había división. No es que hubiera unidad, no había ni unidad, ni no unidad, ni dualidad, ni no dualidad. No había nada nombrable. Todo eso son palabras para perturbar. No significan nada, es uno el que las pone, como las etiquetas. Es uno el que titula los libros no se autotitulan. Es uno el que autotitula sus propios conceptos y palabras y las hace significar, y ellas no significan nada. De modo que la conciencia no se comprende a sí misma. No puede ser algo que es comprendido. Tiene que tener un comprensor. Lo que es lo mismo no puede comprenderse, porque tiene que ser necesariamente dos. Hay el comprensor de absolutamente todo, que al revés no puede ser comprendido ni abarcado por absolutamente nada. Eso es una proposición real. La consciencia es integralmente comprendida. No puede comprender a su comprensor. La consciencia es evanescente, sea individual, universal o como la quieran llamar. Es roña. Es buena como instrumento, digo buena como instrumento, haciendo la salvedad de que visto que nos encontramos en una circunstancia como el que se ha quedado encerrado en un lugar y ha perdido la llave, pondrá todo su ingenio para averiguar de qué manera sale. Igual, el que se ha comprendido a sí mismo encerrado en el estado de nacimiento, pondrá todo su ingenio para salir de él. Y en ese sentido, la autora de la apariencia del estado de nacimiento, la autora de esa apariencia de prisión que es la conciencia misma, no hay ninguna otra cosa. Tiene que tener en sí el antídoto, y el antídoto es que con ella como instrumento veo que ella no estaba. Con ella como instrumento veo que ella no estaba. Y me deshago de los dos. De la conciencia como instrumento y de todo lo que ella revela como estados, sea la vigilia, sea el sueño con sueños, sea el sueño profundo, sea el universo, un universo de palabras, solo hecho de palabras. Las palabras las ponemos nosotros nombramos las cosas no se nombran. He dicho me deshago, sin hacer absolutamente nada, no tengo que deshacerme de nada, se ve claramente, la conciencia no estaba, se ve claramente, yo
La primera persona no estaba. El uno, lo que nombra el uno, no estaba. Todos son solo nombres. Es así. Alrededor de ese concepto yo, como un imán, atrae las virutas de hierro. Alrededor de ese concepto yo surge toda la roña del conocimiento, y las gentes, a uno supone que tiene mucho conocimiento, los bolsillos llenos de conocimiento, que lo sabe todo. Pero quitas ese concepto yo y no hay nada. Se pierde todo interés por explicarse qué es esto o qué no es esto. Lo que he dicho parece conceptual, pero es... ¿Cómo ha estado esa excusa? ¡Qué maravilla! Ha ido el santo al cielo. Yo se ha reabsorbido. ¿Has visto? Has recogido tu propio muñeco de tu propio guiñol, que le tienes ahí todo el día haciéndole hacer... Ya no hay ni muñeco, ni guiñol, ni nada. No tienes que tener ninguna pose. Como dice Rangirisarata Maharaj, dice, yo no tengo ninguna pose. No tengo ni siquiera la pose de que soy un hombre. Se queda corto. Es un poco, porque hay muchas poses. ¡Qué maravilla! A ver, Julio, háblame. ¿Te has traspuesto tú también? ¿Se te ha ido el...? No del todo. No del todo, pero un poquito. Sí, no hay nada que decir. Nada de nada. Nada que decir. Nada de nada. Nada. Qué frustrado me dejas. ¿Sí? Sí, el otro día me dijo, mira, alrededor de este concepto yo, claro, aquí se hacen a veces proposiciones que absolutamente nada era conmigo, no mienta la palabra yo, pero la indica conmigo. Pero es que ni siquiera esa proposición es solo válida mientras están los efectos de la ebriedad. Porque
¿Cuándo había escuchado yo eso? Ahora. No se puede uno agarrar a las palabras. Si se agarra a las palabras son inertes. Las palabras no tienen. Es que no lo sé decir en qué consiste eso. No se puede uno agarrar a las palabras, pero ¿qué? No se puede uno agarrar a las palabras. Las palabras no son la cosa. Entonces decía, alrededor de ese concepto, como un imán atrae las virutas, se pone toda esta capa de roña. Esta era la palabra que venía. Yo soy fulano. Hay deseos. Esto es un hombre. Quiero conocerme. Yo adoro a Dios. Estoy enamorado. Todo eso. Surge todo ese lenguaje y uno se lo cree porque está el concepto central, yo. Uno dice, me está ocurriendo a mí. Y no hay nada de tal. No hay nada. Quitas el concepto central y no hay nada. Todo lo demás. Por eso cuando decía antes, Sri Sanatana Maharaj dice, quizás sean los traductores, yo no lo sé. Dice, y si la conciencia se va, y aquí se ha dicho algunas veces, que la conciencia no se va, pero si la conciencia no es senciente, no tiene pies, ¿a dónde va a ir? Es decir, no tiene autonomía, es completamente dependiente. ¿De quién? Yo no voy a ponerlo en palabras, porque de nombrarlo es de alguna manera, la palabra no lo es. Uno se agarra a las palabras y finalmente las palabras es todo lo que tiene, un montón de ruido, nada, roña. Y el yo ese yo, la primera persona, que todas las religiones hablan del uno. ¿Qué uno? Y no estoy de acuerdo con el rey Ranjit Maharaj. Dice, el uno es hijo de Maya, de la ignorancia. No había ni uno ni dos. ¿Qué uno? En eso me agrada mucho. Dicen que el mundo lo ha hecho Dios. Dice, ¿por qué? Si fuera un Dios bueno iba a haber hecho tanto sufrimiento. Dice la escritura aquí, tradicionalmente se dice que el mundo es un juego de Dios. Pues que juegue con él. Que juegue consigo mismo y se pinche donde quiera. Todo falso. Decía hoy en una de las charlas que leía, dice, y entonces ella vio pasar a un ciervo de oro y quiso cazarle para hacerse por la piel una blusa. Dice, ¿usted puede comprender que haya un ciervo de oro? Dice, pues cosas así aparecen en las escrituras. Iba a hacer una blusa con la piel del ciervo de oro y entonces le mandó a su marido, dice que es una reencarna, que es una avatara, Rama, dice que la cazara el ciervo. Y usted puede comprender eso se puede ser un tonto de capirote. Dice, claro, tiene su sentido interior, entonces lo explica. Pero no eso en concreto, esas referencias así poéticas que tanto animan a la ebriedad, a la embriaguez, a ese estar alcoholizado de yo. Porque esa es la cuestión. Uno está alcohólico de yo. Y necesita más alcohol. En cuanto le falta un poquito se siente totalmente los temblores. Experiencia.
que estoy tiritando. Está alcohólico de yo. Entonces ese tipo de cosas, de declaraciones, le elevan ay, fíjate, un ciervo de oro. Un atardecer, un paisaje. Ay. Bueno. Se puede comprender, se puede admitir. ¿Quién no? A todo el mundo le ha pasado. O sea, la droga yo es una droga de la que no se libra nadie, ¿no? Es un alcohol del cual todo el mundo está más o menos alcoholizado, ¿no? Hasta que finalmente comprende. Qué increíble. Muy bien, vamos a ver esa pastita. Esas pastitas tan ricas. Famosas en el mundo entero. Muchas de estas, ¿no? Sí, voy a entrar en sí. Además, les va a tocar a ración doble. Irma, ¿qué dices? ¿Y Cookie? Tengo mucho que decir, pero ¿Eh? que venía diciendo que iba a tener mucho que decir, vamos, pero ¿Y? sí, lo de la ronda y eso es muy gracioso. Además, porque esta tarde estaba hablando con ese de clase, mi hermano, y otro que se llama César, y eso, pues eso, o sea, este man no entendía más que César, o sea, se daba más cuenta de eso que no está, que antes no estaba y todo eso, pero había eso de ¿y para qué? O como una especie de finalidad, siempre ese, no sé, como si fuera para algo, para conseguir algo de eso que decías. Es como preguntarse para el sueño de anoche. Este sueño que tuve anoche tiene que ser útil para algo, porque si no, es una cosa inútil. A ver, alguna tengo que aprovecharle. Además, ¿Sí? Bueno, va allí uno al sueño y dice, bueno, ¿tú para qué estás aquí? Y se lo pregunta al sueño. Hay cientos de gente que se han tratado de buscar, pero han dicho, este mundo tiene que estar ahí para algo. Pero nunca le han preguntado al mundo para qué está aquí. Pero bueno, tú, ¿para qué coños estás aquí, mundo? ¿O sí? No es verdad, porque lo da uno por admitido. Dice, uno está en el mundo. Y uno, como está alcoholizado, pues le falta el alcohol, le falta la experiencia. Dice, tiene que estar en el mundo. Esta es la vida. Y lo da por hecho. Lo da por establecido. Y dice, no, el mundo está aquí porque yo tengo que ser satisfecho. Pero el mundo no me ha dicho nunca, esta boca es mía, como el sueño de anoche. Ni el mundo ni nada. Fíjate que aquí hemos usado palabras gordas, que están los libros llenos, rebosan, consciencia universal, el sí mismo. Todos nombres. Le pones el nombre y empiezas inmediatamente a concebir. ¿Qué puede ser eso? El sí mismo. Además, sí, me acuerdo en Galicia, hace 2 años o así, que eso decía, si es que no estaba ni en sí mismo siquiera, o sea, puestos a quitar cosas, pues es que yo mismo decía, pero si es que lo de sí mismo si no, tampoco estaba. O sea, eso de... Ni mí mismo tampoco.
¿Qué es mí mismo? Solo 2 palabras en la vigilia. Viene el sueño profundo y ¿quién se nombra qué? La comprensión. Además, bueno, estaba hablando con él y le decía eso. Que veía que el porqué ese, cuando te preguntas, o sea, como que manifiesta, que es una manifestación más clara que no está. O sea, ¿por qué surge en respuesta que algo ha aparecido? O sea, que claramente que no es, porque si no, que te quedas a preguntar. Sí, ¿para qué está este nacimiento aquí? Efectivamente, eso revela que no estaba. Y te está revelando a ti, el que se lo pregunta, sí lo sabe. Entonces, ¿para qué está aquí el mundo? ¿Qué hacemos nosotros en el mundo entonces? O sea, que hemos estado alguna vez no en el mundo. Te lo está diciendo claramente. La misma proposición, eso le decías tú. Claro, evidentemente, como es debido. La gente suele decir eso y tienen razón. ¿Para qué hemos venido entonces aquí? No. Sí, es una proposición verdadera. Dentro de sus límites, porque se consideran móviles, pero sí, efectivamente, si este es un sitio que está estable, como se supone en las ciencias normales, dice, el mundo es una cosa estable y nosotros venimos. ¿Sí? Dice, ha venido al mundo. Pues sí, la proposición misma lo revela, que estábamos no en el mundo. ¿En dónde? En nosotros mismos. Y el mundo está en nosotros. Un micronésimo, infinitesimal, algo completamente inmedible, algo no se puede decir. Eso me he dado cuenta muy claramente. Porque me decía César, bueno, le contaba lo del libro que me había dejado en Segarata, de las preguntas, ¿no? Me decía, pues, ¿qué pregunta le hacían así muy...? Yo decía, pero si es que realmente no es la pregunta, porque lo que está escrito, a no ser que dentro se esté viendo, no hay nada ahí. Las preguntas ni la respuesta. O sea, que no es eso que se está ahí diciendo, preguntando o respondiendo, ¿no? Efectivamente, ese libro está tan muerto como el árbol del cual ha salido el papel. Como la tinta de la cual han salido las letras. No dicen, el libro ese no dice nada. Eres tú el que al abrirlo vas poniéndole vida a esos conceptos. Te tienes que dar cuenta de que eres tú el que les está poniendo vida. Mira, Julio está todo atento. Sigue, habla, mudito. ¿Tampoco? No hay nada ahí. Bueno, José Manuel, que ayer tenía una tontuna. Cuéntanos. ¿Qué tontuna era esa? Eso era ayer. Era ayer. ¿Y ayer dónde está? Eso mismo.